Muy buenas noches, bienvenidos a la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes en esta conferencia, La Educación en América Latina, Cantidad con Calidad, que será ofrecida por el Dr. Martin Carnoy, profesor de Educación de la Universidad de Stanford. Agradecemos la presencia del Ministro de Educación, don Melanio Paredes, la Ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, doña Ligia Amada Melo, los viceministros, rectores, maestros, maestras, estudiantes y público presente. Como institución nos sentimos altamente agradecidos de la presencia del Dr. Carnoy, quien ofreció ayer un seminario bastante interesante sobre la problemática de la educación en América Latina con un enfoque muy especial en la República Dominicana, con la participación de la vicerrectora de la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra, la licenciada Sara González, que también nos acompaña hoy, y el viceministro de Educación Superior, el licenciado Víctor Hugo de Lancer, que también está aquí con nosotros. Quisiéramos compartir con ustedes algunas informaciones sobre el extenso currículum del profesor Carnoy. Su investigación se especializa en los valores económicos de la educación, en la economía política subyacente en la política educativa y en los aspectos financieros y asignación de recursos a la producción educativa. Gran parte de su trabajo se concentra en la comparación e investigación del impacto económico global y los cambios sociales en los valores de la educación y la forma en que los sistemas educativos son organizados. Uno de sus principales libros, Sosteniendo la Nueva Economía, Trabajo, Familia y Comunidad en la Era de la Información, es uno de los más destacados que podríamos mencionar. El profesor Carnoy ha escrito extensamente sobre temas económicos y educativos en América Latina por más de 40 años. Ha realizado consultorías para el BID, para el Banco Mundial, la OECD y la UNESCO. Tres de sus más importantes trabajos en los últimos 15 años, porque debemos hacer un resumen un poco abreviado de toda su larga vida de trabajo, está relacionado a la economía y a la política social de América Latina, como la nueva economía global en la era de la información, las lecciones de la reforma educativa en el cono sur latinoamericano y el informe sobre la reforma de la educación chilena. Actualmente está trabajando en la investigación del impacto de la calidad de la educación relacionada a la privatización de la misma, la descentralización administrativa y la reforma en la rendición de cuentas tanto en Estados Unidos como en los países en vías de desarrollo. Ha publicado numerosos artículos y libros basados en sus investigaciones, incluyendo Ventajas académicas en Cuba. Parte de este libro lo discutimos ayer en el seminario que tuvimos acá, donde compara la efectividad del sistema educativo en varios países de América Latina. Su política de trabajo se enfoca en el trabajo que hacen los profesores y cómo la remuneración y el estatus se relacionan con el rendimiento en las evaluaciones internacionales. Quisiéramos ceder el espacio a nuestro invitado especial de esta noche para que comparta con nosotros sus conocimientos. Muchas gracias. Primero quiero agradecer a la Fundación por la invitación de regresar a la República Dominicana por la primera vez en 30 años, más que 30 años. Mi experiencia aquí fue como reclutamiento de estudiantes para Stanford y viajar por el país, que es uno de los países más bonitos del mundo, debo decir. Pero hoy día debemos discutir la educación y me sorprende un poco que hay tanta gente interesada en la educación, pero yo creo que es la época de la educación. La cosa es, durante los últimos 20 años yo veo más y más interés en la educación y la economía de la educación. Cuando yo empecé en los años 60 a estudiar, la educación fue marginal a la economía, fue parte de, claro, de la discusión siempre entre educadores, pero en términos de ciencias sociales y su aplicación a la educación, esto fue muy, muy nuevo. Y ahora en Stanford tenemos 20 estudiantes de doctorado en economía de educación. Es el programa más grande del mundo.
y crece todos los años, es increíble, y hay muchos más programas en todo el mundo en que la economía de educación empieza a instalarse. Bueno, voy a hablar hoy como economista, sociólogo, no importa qué, sobre la educación. Voy a empezar, la discusión es calidad, cantidad, ¿ok? Pero comenzamos primero con unos hechos, ¿ok? Primero, que hemos discutido con el señor ministro, el hecho es que el punto más bajo, y esta línea recta, es la relación entre el resultado de CERCE 2006, ocurre, para mí fue 2007, pero ocurre que tomó lugar aquí en 2006, y esto es el PIB por cápita en 2007, en términos comparables, en PPP, esto quiere decir que toma en cuenta el costo de canasta de bienes en cada país. Por eso este PIB es comparable entre los países. No importa los países, importa solamente 4 países. El punto, yo no sé por qué, pero en mi cosa muestra nombres, pero aquí no, que el punto más bajo es República Dominicana. ¿Ok? Este punto verde bajo. Este punto aquí a la derecha es Panamá. ¿Ok? Tiene un PIB mucho más alto, pero un desempeño muy bajo también. Yo conozco mucho de Panamá porque hemos hecho un estudio. Es muy parecido, de mi punto de vista, los problemas en Panamá que aquí. Ellos tienen una desventaja que ustedes no tienen una población 15% de gente indígena, muy indígena, son indios de selva y viven en comunidades muy aislados. Pero en todo caso gastan mucho más por alumno que ustedes, en el que voy a mostrarles. Los otros puntos interesantes son Ecuador, que es el punto más alto, directamente arriba y sobre Perú, que es un punto un poco más alto arriba de la línea recta. Y este grupo, y hay uno más de Colombia, un poco más a la derecha, que tiene un PIB por cápita un poco más alto, pero comparable. Y El Salvador, que es el punto en la línea un poco más bajo, porque estos son los países que quiero comparar con ustedes. Aquí es el crecimiento de gasto por alumno en República Dominicana, más o menos. Esos son siempre un poco aproximativos. Ustedes no gastan mucho en la educación. Eso es cierto. Yo no debo decir que es la explicación de su desempeño bajo, pero, ¿sabe? Si se compra un Fiat, se compra un Fiat. Si se compra un Mercedes, se compra un Mercedes. El Mercedes cuesta más que un Fiat. Los dos pueden llevar a una persona de un lugar a otro, pero no necesariamente en el mismo estilo. Por eso ustedes son más o menos comprando un Fiat muy pequeño con su dinero. Okay. La cosa interesante es que hasta 2009, de acuerdo con mis aproximaciones, ustedes gastaron menos, yo digo gasto público, en media que en primaria. Una explicación es que hay mucho más alumnos que asisten a escuelas privadas que pagan, y esto se cuenta en el denominador, pero no en el numerador, ¿se dice? Y por eso disminuye el costo por alumno. Pero el hecho es que ustedes han
decidido, aparentemente, de gastar más entre 2005 y 2009 en la media y también en la primaria, un poco más. ¿Ok? Por eso crece este monto. Ok, comparamos con otros países. Esto es Perú, que es azul es primaria, rojo es media. ¿Ok? Ustedes no están en una posición muy mala. Los otros países también gastan muy poco. Ellos tienen un desempeño más alto para este gasto en primaria. Ecuador gasta menos y tiene desempeño más alto. Panamá gasta, no tengo Panamá aquí, pero gasta mucho más y tiene un desempeño por costo que es más bajo. Pero los otros países tienen un desempeño por gasto que es más alto. Por eso no es solamente el hecho de gasto, es aparentemente su gasto no es tan efectivo que en estos otros países comparables. Esto es calidad por año de escuela. Pero hablamos ahora de lo que pasa con la cantidad. ¿Okay? Aquí son todos los países latinoamericanos, excepto Honduras, yo creo. Hay algunos para que no tengo datos para este año. Pero en todo caso, eso es la matrícula neta comparado el porcentaje del grupo de edad que debe estar en la educación media, secundaria, en estos países. Y se ve que los más altos son Chile y Cuba, y República Dominicana está por 57%, que no es horrible, pero es más o menos igual con Ecuador, El Salvador, los países comparables. Colombia es un poco más alto y Perú es mucho más alto. Okay, Perú tiene una historia larga de mucha gente desde el siglo XIX, de mucha gente, de una expansión grande de la cantidad de educación. Bueno, esto todo que quiero es nada más, me gustan cifras como economista y siempre me gusta saber cuál es más o menos la situación. Ok, tenemos la cantidad, que es 57% en la media, más o menos, neto. Neto quiere decir menos repetición y todo eso. Okay. Esto quiere decir que hay mucho a hacer para llegar a Chile o Cuba en términos de matrícula en secundaria. Al mismo tiempo, hay la calidad por año, que es muy bajo. No tenemos medida de la calidad de media, porque no hay, ustedes no toman el programa de PISA, que es de 15 años, y no toman el TIMSS, que es de el octavo grado, que es fin de básica aquí, pero en todo caso tenemos datos solamente sobre primaria y sabemos que el rendimiento es muy, muy bajo. No, yo debo encontrar ahora la otra cosa, perdón. Aquí está. No voy a usar el PowerPoint, yo voy nada más leer el PowerPoint. Yo considero en general que el PowerPoint es un poco, ustedes siempre miran allá en vez de mirar a mí, yo me gusta que me miren a mí. Okay. Por eso, que inversión en calidad versus cantidad, eso es el problema que quiero confrontar con ustedes. Primero, ¿por qué nos interesa
la calidad de educación en general, porque aparentemente la teoría del capital humano indica que la inversión en los conocimientos de la fuerza del trabajo contribuyen en una forma u otra al desarrollo económico. Es una razón clave en nuestro mundo actual. Además, los educadores han propuesto que un pueblo intelectualmente capaz contribuye al bienestar de la sociedad y el progreso social. Economistas, crecimiento económico; educadores, bienestar del ser humano, tener más conocimientos. Dos razones muy poderosas. En un mundo donde la economía de conocimiento se hace dominante, más conocimientos en la población crean más amplias posibilidades para la innovación y el aumento de la productividad. ¿Ok? Yo creo que en esta sala al menos 90% de la gente cree en eso. ¿Tengo razón? Es más o menos parte ahora de la creencia del grupo intelectual, los políticos, etc. Yo no estoy contra eso. Yo quiero decir que no es muy controversial que he dicho. Ok, bueno, dado eso, ¿cómo logramos más conocimientos en la fuerza del trabajo o la población? Hay muchas maneras de aumentar los conocimientos en la fuerza del trabajo. Mucha gente aprende a ser más productivo, aprender a producir en el trabajo mismo. Hubo estudios en los años 60 mostrando que en trabajos que necesitan más, digamos, no conocimiento, pero simplemente hacer cosas más, que hay desafíos en la producción, la gente aprende a hacerlo, puede aprender a hacerlo en el trabajo, simplemente haciéndolo. En el pasado, por ejemplo, abogados se formaron por trabajo con un abogado, ¿okay? Aún abogados, y no hablamos de ser un carpintero o algo como eso, que todavía se hace en esta forma. ¿Okay? Se trabaja una persona, se practica. Por ejemplo, un buen jugador de fútbol normalmente aprende a jugar fútbol desde la niñez jugando fútbol. No va a la escuela para entender la teoría del fútbol, lo aprende en el campo. Es una forma. Otra forma es que el Estado o el sector privado puede estimular más inversión en la educación para construir más escuelas y universidades, más cursos formales, más conocimientos, más fácil capacitar a la gente para el trabajo más complejo. Por eso construimos escuelas, la gente queda en la escuela más y más tiempo y absorbe conocimientos, más y más conocimientos, simplemente continuar más tiempo en la escuela. ¿Okay? Sabemos, con todas las pruebas, que una persona que tiene 12 años de educación hace mejor en una prueba, la misma prueba, que una persona de matemática, lenguaje, etcétera, que una persona que tiene 8, y la 8 sabe más que una persona que tiene 4, etcétera. ¿Okay? Por eso sabemos que la gente progresivamente aprende más y más, simplemente continuando a tomar cursos en la escuela. ¿Okay? La tercera cosa es que el sector privado o el Estado puede tratar de producir más conocimientos en cada nivel de educación. No simplemente aumentar la cantidad de educación, pero aumentar lo que pasa en cada año de educación, que la gente aprende más en cada año o cada nivel.
debo decir que aumentar los conocimientos por aumentar la cantidad de educación tiene el mismo efecto que aumentar la cantidad de conocimientos en cada año de educación. El mismo efecto. Es que no es necesario aumentar la calidad de un nivel. Es posible aumentar, simplemente continuar a aumentar los años de educación que la gente toma. Nosotros en Estados Unidos ahora tenemos un promedio entre los jóvenes de 15 años de educación formal. Es el promedio. ¿Sí? Entre los asiáticos americanos, el promedio es que 65% terminan la universidad o más. Terminan la universidad o más de este grupo. Al contrario, los latinos en Estados Unidos terminan mucho menos. Un porcentaje termina la universidad es más o menos 12 o 13% de latinos. Mucha diferencia entre grupos. Ok, pero en todo caso, ¿qué pasa en la historia? Es que casi todos los países han aumentado los conocimientos no por mejorar la calidad de cada año de educación, pero simplemente expansión del número de años de educación en la población. Y los últimos 30 años en América Latina hubo una expansión enorme del acceso a la secundaria y la universidad, es decir, aumentar los conocimientos por un aumento en el nivel promedio de la educación en la población. ¿Okay? Como hemos visto, en Chile y en Cuba, más que 80% de los jóvenes del grupo de edad que debe estar en secundaria, está en secundaria. Es neta, quiere decir que de veras, en Chile ahora más que 70% terminan en secundaria, Cuba también es casi 80%, terminan en secundaria. ¿Okay? Es más o menos igual a los Estados Unidos. ¿Okay? En Rusia hoy día, 70% de la juventud asiste a instituciones postsecundarios. 70% de la juventud está en... Por eso, más y más educación. Y históricamente es la tendencia. Y hay mucha evidencia que esto aumenta los conocimientos, aumenta la calidad de la fuerza de trabajo. ¿Okay? Hay estudios intergeneracionales que muestran que los jóvenes saben mucho mejor la matemática, conocen matemática y saben leer mucho mejor que la gente que tiene 60 años. ¿Okay? Y es simplemente porque tiene más educación. No dice nada de la calidad de educación. Okay. Ahora bien, que este énfasis fue racionalizado como una inversión en el capital humano para el crecimiento económico y mejorar la calidad de fuerza de trabajo. Exactamente igual a lo que pasa ahora. Recientemente había un movimiento para mejorar la calidad de cada nivel de educación, de mover este punto bajo hasta la línea recta y más allá. ¿Okay? Pero es un proyecto muy diferente que simplemente expandir la educación en términos de años de educación. Sabemos muy bien cómo expandir la educación. Construimos escuelas, construimos universidades, creamos plazos para lugares para los alumnos y mandamos los alumnos
formamos maestros, profesores y mandamos los niños y los jóvenes a estas escuelas, universidades, y ellos aprenden. Y sabemos que esto crea más y más conocimientos en la población y a fuerza de trabajo. Sabemos cómo hacer esto. Es muy fácil. La tecnología de construir escuelas y formar maestros es muy bien conocido. Y lo hacemos desde años y sabemos cómo hacerlo. Y más importante, la gente cree en esta cosa. Ellos creen en más educación. ¿Por qué? Porque ahora voy a poner mi sombrero de economista, porque ellos saben que la gente que tiene más educación gana más, tiene mejor trabajo, trabajo más fácil, más interesante, que se paga más. Es claro, ellos vean esto todos los días. Esto es muy obvio para ellos. Por eso aceptan bien la idea de que invertir en más educación, más años de educación, es una cosa buena, porque esto da acceso a sus niños, o la posibilidad de sus niños, de ser como los que tienen esa educación. ¿Okay? Muy fácil vender este concepto, porque es claro a todo el mundo que es una buena cosa y da posibilidades. Naturalmente es un poco falso, porque sabemos que más expansión de educación quiere decir que más gente con esta educación y no necesariamente van a tener el mismo trabajo que la gente que ahora tiene educación, que es un grupo mucho más pequeño. ¿Ok? Por eso hay un poco de mito de esto, pero en general sí tenemos la idea que tienen máximos conocimientos, van a ser más productivos y en general esto beneficia al país y posiblemente va a beneficiar a todo el mundo. Y en términos de si hay crecimiento económico, es verdad que más gente va a participar en este crecimiento si todo el mundo tiene más educación. Por eso no es completamente falso. Ahora, el nuevo programa es que debemos invertir en más calidad. Ahora, esto es más complicado en términos políticos y también en términos técnicos, porque nosotros no sabemos muy bien cómo invertir para mejorar cada año de educación, para producir más conocimientos. ¿Ok? Esto es mucho más complicado. Las agencias internacionales venden esta idea a todo el mundo. Uno, es muy atractivo de decir que vamos a mejorar la educación. ¿Okay? Es muy atractivo decir, ustedes tienen un desempeño bajo y este país tiene un desempeño alto, ustedes deben cambiarse para estar como los otros. Pero han vendido otra cosa que yo entiendo que aquí tiene cierto, digamos, caché en francés, que es muy fácil mejorar la calidad de educación y no cuesta mucho. ¿Ok? He oído varias veces hoy día que más dinero no produce más calidad, etc. Es vendido por las mismas personas, que también hay una persona en particular que vende la idea de más calidad, más crecimiento económico, y esto no va a costar mucho. ¿Qué es el secreto de eso? Descentralización, privatización, reorganización, de ser más eficaz. Es todo necesario para mejorar la calidad. Es una idea muy común.
en el mundo, digamos, de la derecha. La idea que los maestros son muy ineficaces, son flojos, no hacen mucho esfuerzo, hay que simplemente poner incentivos y ellos van a trabajar más y esto va a crear más calidad. También privatizar, el privado siempre más eficaz que el público, siempre, es una idea muy común. Y, ok, Chile compró esa idea, vamos a privatizar las escuelas, subvencionar, simplemente dar la gerencia a los privados y vamos a tener un salto de desempeño. ¿Qué pasó? 70%, ahora 63% de los niños en Chile van a escuelas privadas o privadas subvencionadas o privadas, y no hay evidencia que esta reorganización, que ahora tiene 30 años, ha producido un desempeño más alto. Hay un desempeño más alto ahora en el PISA en Chile que antes, pero en Perú también, aún más incremento en el PISA, pero sin esta fórmula. Por eso, y descentralización igual. Vamos a descentralizar, más democrático, más eficaz, el consumidor, pariente, los padres de familia, más cerca a su administración, van a influir más eficiencia. Ok, voy a decirles, no hay evidencia. Okay. Tercera cosa, tecnología. Vamos a poner tecnología no muy cara, okay. Antigua tecnología aún, antiguos Macintoshes, antiguos Dells, antiguos en las escuelas, o baratos, o los pequeños para $100 o $200, cada niño va a tener su propia computadora, y nosotros sabemos que los niños juegan con estas cosas, no necesitan nada y van a aprender ellos mismos. Todo muy barato, pero no funciona. El desempeño no crece, no aumenta con estas cosas. Es simplemente una forma de vender propiedades en Florida. Igual. Ok, bien. ¿Cuál es la realidad? La realidad que no se puede evitar que las calificaciones, sobre todo el conocimiento del tema de los maestros, son muy importantes para aumentar el desempeño del niño. ¿Okay? Yo soy muy pro tecnología. Tengo siempre las últimas cosas, tengo un iPhone, iPad, tengo todo. Yo estoy trabajando con máquinas computadoras desde 1963. Programador, etc. Soy muy pro tecnología. El problema es que la tecnología, con todos sus potenciales, no puede reemplazar el maestro, porque no fue diseñado para esta tarea. Fue diseñado para acumular información y procesar la información, y es todo. Los negocios no usan la máquina computadora para enseñar sus ejecutivos cómo ser mejores ejecutivos. Usan persona a persona. Solamente las escuelas tratan de hacer esto. Y malfortunadamente no usan la tecnología para el fin en que es muy útil, es para gerar la educación. Los negocios usan la tecnología para
tener mejor productividad, pero no las escuelas. Maestros claves a este proyecto. Malfortunadamente, no es simplemente que hay que dar incentivos a los maestros de hacer más esfuerzo con los niños. Hemos probado esto en unas investigaciones muy cuidadosamente hechas y no funciona. Han ofrecido $15,000 a una muestra de maestros en Tennessee, una gran muestra de maestros, en un grupo de control que no han ofrecido los $15,000. Sí lograron un desempeño tal y tal, más alto. No hubo ningún efecto significativo y la gente que hizo esta investigación quería encontrar este efecto. Creyeron en este efecto y simplemente no lo encontraron. Por eso, esfuerzo no es el problema. El problema es la calidad misma del maestro y sus conocimientos y la calidad de la enseñanza. Nosotros tenemos muchos datos sobre eso ahora. Malfortunadamente, esto es mucho más difícil y más costoso que las fórmulas fáciles como descentralización, privatización, tecnología. Porque hay que pensar cuáles son los conocimientos que debe tener el maestro, cómo vamos a enseñar estos conocimientos, cómo vamos a enseñar a ellos y ellas de enseñar bien, quién va a hacer esto. El problema con la educación es que es capital humano intensivo. 80% de los gastos en educación son en salarios. La única forma de evitar, de reducir los costos en educación es de reducir los salarios. Es la única forma. ¿Cómo? En una forma u otra. Perdón, pero las escuelas privadas en Chile, ¿qué hacen? Ellos tienen costos menores que las escuelas públicas. ¿Ustedes saben eso? Por alumno. ¿Por qué? Porque emplean maestros más jóvenes que reciben salarios menores que los salarios de... La diferencia en edad entre el maestro de escuela pública y privada en Chile son 10 años. ¿Y qué pasa? Los nuevos maestros pasan por las escuelas privadas y si quieren continuar, tratan de entrar eventualmente en una escuela pública, donde los beneficios son mucho más altos, etc. ¿Qué es la carrera magisterial en Chile? Igual en Estados Unidos. Las escuelas privadas ahorran dinero empleando gente más joven. Es la única forma de hacerlo. ¿Okay? O pagar salarios menores a los maestros. Eso es el problema de la educación. O tener más alumnos por profesor. Las universidades públicas en California ahorran dinero nuestras universidades del estado, no los grandes como Berkeley o UCLA, gastan solamente $12,000 por estudiante. Costo total. Administración y todo. $12,000. Es igual al costo de secundaria en California, un poco mejor, un poco más, $1,000. ¿Cómo? Simplemente tienen clases muy grandes, muchos estudiantes por profesor. La economía de educación, en términos de costos, beneficios, es muy fácil.
Muy fácil. Salarios, tamaño de clase. Explica la variación en costos por alumno. En África tienen salarios más altos en términos de salario medio de la población, porque tienen mucho más educación, ¿lo sabe? Pero tienen clases enormes. 65, 70 alumnos por 100 en primer año. En el piso, muy barato. Pero por eso el costo aumenta cuando se quiere tener mejores maestros, con más conocimientos, tienen más capacidad para enseñar bien, explican mejor. Si se quiere buenos abogados o médicos, se paga para esto. Malfortunadamente, la gente no quiere pagar para los maestros, aún con la responsabilidad que esos maestros tienen. Ok, bastante con eso, pero mi mensaje es esto, que mejorar educación empieza con el maestro. Mejorar la calidad de cada año empieza con el maestro. Un maestro bueno, ¿ok? Es posible no pagar más, pero al menos formar mejor, capacitar mejor. Esto cuesta dinero, porque ¿quién va a capacitar a esta gente? ¿Quién va a formar a esta gente? En cierto momento hay que jugar con el equipo A, no el equipo C. Primera división, si quieren jugar en la primera división, tienen que jugar con jugadores buenos. Si quieren jugar en la cuarta división, pueden jugar con jugadores malos. ¿Ok? Como equipos en deportes, la educación es capital humano intensivo. No se puede evitar eso. Ok, hay otro insumo, los alumnos. ¿Qué pasa con los alumnos? Alumnos enfermos, con mala nutrición, tienen dificultades a aprender. Alumnos que llegan a la escuela en el kinder, preescolar o el primer grado, que no están preparados y tienen dificultades de concentrar y tienen todas las dificultades que es asociado con la clase socioeconómica baja, pobreza, mucha pobreza, van a tener dificultades. Este insumo es muy importante. ¿Cómo se mejora ese insumo? Malfortunadamente cuesta. Hay que dar servicios a estas familias, hay que darles dinero, como ustedes ya lo hacen, con condiciones que ellos van a mandar sus niños a la escuela, que van a vacunarse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en todo caso, inversión con un alto rendimiento, eventualmente, toma mucho tiempo. Ok. Además, la buena formación de maestros no se traduce necesariamente en más aprendizaje. Se necesita un buen currículum, ¿okay? Y la buena supervisión constructiva, que la gente sabe manejar el personal, capital humano intensivo. Malfortunadamente, los directores de escuela no tienen formación de ser director de escuela. Es al azar si alguien es buen director de escuela. No hay buena escuela para director de escuela. No hay, la formación de administración en Estados Unidos es fatal. Fatal. Es muy complicado dirigir una escuela. Muy complicado. Una cosa, el director tiene en muchos casos 20 empleados que trabajan aislados en las aulas
y tiene que supervisar toda la gente y saber cómo mejorar su productividad. Es muy complicado. Tiene que tratarlo con los padres de familia, tiene que tratarlo con la comunidad, tiene que tratar de vez en cuando con el ministerio, tiene que manejar los recursos de una forma eficaz, todo muy complicado. Y no hay formación de esta gente. Esto cuesta dinero. Y hay que reclutar buena gente. Hay falta de buena gente. Se puede encontrar unas escuelas buenas, con buenos directores, de cómo se duplica estos directores para miles de escuelas. Esto es un problema. Además, hay el problema de cómo implementar, cómo supervisar los maestros en la aula. Cuando la gente habla de descentralización, yo digo que en general, aún en un país que se llama centralizado, los maestros tienen una autonomía increíble. No en todos, no en Cuba, pero en muchos países centralizados, el maestro es dueño del aula y hace que quiere. Y hay muy poca supervisión y no se sabe qué se hace. Se puede poner un currículum al maestro, pero no hay una garantía en ninguna forma que el maestro va a aplicar este currículum a los niños. ¿Ok? Solamente en los casos en que el director de veras actúa como supervisor intelectual de instrucción y sé que todos sus maestros hacen todos los días, en este caso hay una posibilidad. Muy pocos directores hacen eso. Y no hacen esto porque no saben claramente que eso es su tarea principal. Y no saben hacerlo en muchos casos. Ok. Además, hay mucha ausencia de maestros en América Latina y en muchos países subdesarrollados o en desarrollo, como se dice correctamente. Y hay una cultura no profesional. Es una cultura de, no sé, políticas, no sé cómo se llamarlo, que nosotros somos maltratados y son, pero no hay esta responsabilidad profesional a los niños, que nuestra tarea es de producir aprendizaje y eso es nuestra responsabilidad en el cuerpo docente, malfortunadamente. Por eso hay mucha ausencia. Hay ausencia legítima, enfermedad. Muchos países, la mayoría de países no tienen maestros sustitutivos para reemplazar a los maestros enfermos. Por eso los niños, si el maestro no aparece, los niños simplemente no tienen lección. Okay. Nosotros medimos en África del Sur los cuadernos y entiendo que se puede hacerlo también aquí. Mirar los cuadernos para ver cuántas lecciones ha dado durante el año el maestro. Y hay en África del Sur hay al menos la posibilidad o la agenda dice que tiene que dar 140 lecciones por año de matemática y nosotros contamos como promedio en 60 aulas al azar 50. Promedio. Varía mucho. Algunas aulas tenían 130 y algunas 20. Durante 7 meses. ¿Ok? Yo sugiero que ustedes hacen esto aquí. Entrar en la aula, mirar los mejores cuadernos, de los mejores alumnos, y contar
el número de elecciones, un mes antes del fin de año. Yo creo que esto será muy instructivo. ¿Ok? ¿Qué se hace con eso? ¿Cómo se cambia la cultura, se cambia la subversión? En una forma u otra hay que cambiarlo. Porque sabemos que, naturalmente, un poco más de tiempo, un poco menos de tiempo no es muy importante. Pero grandes diferencias de tiempo quiere decir que el currículum, no se puede cumplir el currículum. Y malfortunadamente, esto es muy correlado con la clase socioeconómica de los niños. ¿Okay? Las mejores escuelas para la clase media alta, etcétera, socioeconómica, esta ausencia no existe porque los padres de familias no van a aceptarlo. ¿Okay? Por eso, exactamente los niños que tienen que tener más tiempo con el profesor tienen menos tiempo y crean más desigualdades aunque ellos empiezan en el primer grado. ¿Okay? Es una cosa muy, digamos, no aceptable. Además, ustedes tienen otro problema que es muy común en América Latina. Tienen 2 o 3 turnos por día. Por eso hemos hablado con el señor ministro que el promedio fue 2.3 horas por día de aula, no de aula, pero de tarea académica, que es mucho menos que en cualquier país desarrollado y es falta de dinero, porque tener un día completo necesita más dinero que tener 2 turnos, no tanto más posiblemente que pensamos, porque muchos maestros enseñan 2 turnos en todo caso. Pero necesitan más maestros para tener la jornada completa. Y el buen ejemplo de eso, cuánto va a costar, es Chile, que ha hecho esto durante esta década. Ha cambiado de 2 turnos a jornada completa durante 6 o 7 años. Tomó 6 o 7 años, lo hicieron gradualmente. Por eso es muy fácil de veras calcular cuánto es eso, pero es muy importante, porque con 2 horas, 2.3 horas, es imposible enseñar lo que es posible hacer en 5 horas. Ok, la transformación de un sistema de cortos días escolares, profesores mal preparados y una cultura del absentismo podría ser muy larga y costosa. Sin embargo, es necesario para mejorar la educación en América Latina. Ok, es la forma, ellos han sugerido, los potentes intelectuales, las agencias internacionales, con el PISA, con el TIMSS, con el CERCE, con el IESE, con todas estas pruebas internacionales que quieren empujar la gente de mejorar la calidad. La única cosa que no han explicado es cómo hacerlo. ¿Y cuánto va a costar? De veras, hace 3 o 4 años, UNESCO publicó su, no sé cómo se llama, es una publicación muy buena, normalmente un informe, no es de UNESCO informe, yo no sé, es los fines de milenio o algo, pero ellos tienen un informe todos los años y un año discutieron todo el informe sobre la calidad de educación. Y dice claramente, es muy importante la calidad de educación para
la productividad de la fuerza de trabajo y el crecimiento económico. No estoy tan seguro, pero en todo caso dicen eso y sabemos eso. Solamente no sabemos cómo hacerlo. No, hay que leerlo. No sabemos cómo hacerlo. Ok, yo sé cómo hacerlo. Pero yo sé que no es barato. ¿Ok? Ok. El coste de mejorar la calidad de cada nivel de educación puede ser muy alto. Mejorar la calidad toma mucho esfuerzo político, además, y mucho tiempo, y la formación y capacitación de maestros y directores no se logra muy rápidamente. La inversión en preescolar, que he mencionado, también debe ser grande para igualizar la oportunidad. Y pues, esto puede explicar, yo creo, por qué los países ponen mucho más énfasis en la expansión de educación en vez de aumentar el aprendizaje en cada nivel. Y de veras, perdona, hay que perdonarme que menciono Chile con tanta frecuencia, pero es que ellos han tratado de hacer muchas cosas durante los años y han gastado un montón de dinero para hacerlo. Han triplado los salarios de los maestros, la jornada completa, revisión de currículum enorme. La única cosa que no han resuelto es la formación de maestros. La formación de maestros es muy descentralizado en muchas universidades, completamente fuera del control del gobierno y con muchos problemas que ustedes tienen también, que simplemente no se enseña a los maestros cómo enseñar. El currículum es centralizado, pero no saben enseñar el currículum, porque las universidades no es suficientemente intelectual de enseñar a los maestros, de enseñar. Eso es muy vocacional. Es como enseñar a un carpintero de ser carpintero, que no se discute Foucault para ser carpintero, se discute cómo cortar, cómo usar, no sé cómo se llama, y eso es muy vocacional. Perdón, pero malfortunadamente yo he entrevistado muchos alumnos, muchos estudiantes en Chile, en las facultades de educación. Y ellos todos se quejan que ellos saben mucho de la filosofía de educación y saben mucho de la literatura, etcétera, pero no saben nada cómo enseñar en una escuela. ¿Ok? Y yo creo que es un problema, y saben mucho de la pedagogía, debo decir, saben mucho de la pedagogía en general, pero simplemente no saben enseñar la matemática ni lenguaje, o enseñar a leer a los pobres niños que quieren leer, no discutir Paulo Freire, mi amigo, pero no mi ex amigo, porque murió. Pero el problema es que para los niños Paulo Freire no es muy interesante. Para ellos lo importante es leer, saber leer y comprender, y hacer números y saber sumas y cosas fáciles para nosotros, pero no para ellos. Malfortunadamente los maestros no saben hacerlo. Y es la culpa de nuestro sistema. No es la culpa de la inteligencia de la gente que estudia en educación. Es la culpa del sistema, es la culpa del Estado. Pero, bueno, la otra cosa es que nadie discute que si se invierte en mejor calidad de cada nivel, no se puede evitar invertir en más escuelas. Por ejemplo,
Si se mejora la calidad de la primaria, hay que aumentar la cantidad de escuelas secundarias. ¿No es cierto? Si se mejora la educación media, hay que invertir en más universidades. ¿Me entiende? Por eso la separación entre calidad y cantidad es completamente ridículo. Porque las dos cosas son completamente conectadas. En dos formas. Cantidad aumenta conocimientos, mejora la calidad de la fuerza del trabajo. Mejorar la calidad de educación implica expansión del sistema de educación. De hecho, expandir la cantidad implica expansión de cantidad. El caso, perdón, otra vez de Chile, hubo hace 5 años, 6 años, fue durante el primer año de Bachelet, hubo manifestaciones enormes de los estudiantes de secundaria. ¿Qué fue la manifestación? ¿Para qué fue la manifestación? Quejas sobre la calidad de secundaria. ¿Pero qué quiere decir? ¿Por qué hicieron manifestación para la calidad de secundaria? ¿Qué les interesa la calidad de secundaria? Les interesa porque ellos se quejaban que no podían entrar a la universidad con préstamo, porque en Chile cobran completamente la matrícula, hay que pagar la matrícula, todo el mundo. Por eso, la única forma para mucha gente de asistir a la universidad es tener un préstamo, que no se paga normalmente después, pero tener este préstamo es clave para ellos. Y hay que tener un desempeño muy alto en la prueba, un resultado en la prueba muy alto para tener esta causa. Y muchos de ellos no lo tenían, por eso no podían ir a la universidad. Esto fue la manifestación. Bueno, para concluir, no hay salida. De hecho, hay que invertir en más calidad de cada nivel, porque esto tiene rendimiento, es cierto, más conocimientos son importantes, y hay que invertir en más cantidad al mismo tiempo, inevitable. Mejorar los conocimientos del cuerpo docente implica invertir en mejor educación superior. Transformar la jornada escolar al día completo necesita aumentar la cantidad de maestros competentes, bien formados, bien incorporados en las escuelas, y esto requiere más educación superior. Cantidad para mejorar calidad. La relación es multidimensional. Mejor primaria requiere más centros preescolares y más nuevos maestros para estos centros. Más educación, más inversión en más educación. Mejor educación primaria, más escuelas medias, mejor educación media, más universidades. Mejorar la educación en esta República Dominicana, esta isla o media isla tan bonita, implica mucho más inversión en la educación. Perdón, 4% no es suficiente. $4 no es suficiente. No es necesario que todo este dinero viene del sector público. Es otra cosa. Pero los países que invierten mucho en educación toman... ¿Sabe? En un país en que es muy difícil tener impuestos sobre la renta por varias razones, mucha gente pobre que no paga nada, etc. Aumentar impuestos sobre la renta es muy difícil. Hay que pensar, en cierta forma, de cobros para la educación en varias formas. Hay que hacerlo cuidadosamente, no como en Chile, donde ellos cobran para todo y el hecho es que esto que crea una desigualdad enorme.
ahora empiezan a tratar de compensar para ello, para gastar más en las escuelas de los pobres, pero la escuela pública, porque ahora solamente pobres van a la escuela pública. Pero el hecho es que hay que inventar varias formas de cobrar un tipo de impuesto del usuario, como sobre la gasolina, para la educación, en una forma que en los que pueden pagar, pagan un poco más. No sé si ustedes cobran para la universidad, pero deben empezar a cobrar para la universidad. Pero no entramos en eso. Pero la cosa es que cuando hablo que 4% no es suficiente, 4% puede ser la parte pública. Y además hay que convencer a la gente que ellos deben contribuir en una forma u otra a la educación, en una forma equitativa. Yo he indicado mis preferencias. En todo caso, la idea es usar el dinero en una manera productiva, no de pensar de cada cosa con mucho cuidado. Pilotar las innovaciones, perdón, señor ministro, no quiere pilotar cosas, pero las nuevas innovaciones hay que pilotarlas en un estado, una provincia, no importa, antes de hacerlo en todo el país. Y hay que evaluar los resultados. Implementar sistemas de rendir cuentas, muy importante, de medir resultados, muy importante, y de medir insumos, muy importante. Cambiar la cultura de la educación, cambiar la cultura de la industria de la educación. Gracias.